Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Muy buenos días, estimados especialistas. Mi nombre es Jairo Marroquín y este día iniciamos la unidad 4, Reino Animal, del módulo 5, Sistemática y Biodiversidad. En esta oportunidad nos acompaña el especialista Carlos Merino. Hola, queridos especialistas, Jairo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el cual hablaremos y disfrutaremos esta maravillosa disciplina que es la biología. Y como bien nos dice Jairo, bueno, estudiaremos el reino animal, en específico de los animales invertebrados. Hoy iniciamos uno de los temas que más llaman la atención a los estudiantes, que es el tema de los animales. Específicamente, como lo acabas de mencionar, Carlos, este día nos vamos a enfocar en el grupo de los invertebrados, donde se encuentra la mayoría de representantes del reino animal. Y, de hecho, de paso, son los menos estudiados, Carlos, porque los que más se conocen son los vertebrados. En esta oportunidad nos vamos a dar cuenta cuáles son esas características. Antes de que empecemos a hablar, Carlos, de la temática en sí, planteémonos el objetivo del webinar. Bueno, estudiar las principales características morfológicas de algunos filos representativos del reino animal. Digo algunos, Carlos, porque son tantos y el tiempo que tenemos no logra cubrir toda la temática, así que hemos reparado en aquellos grupos que son más comunes y fáciles de observar. Y por último también queremos establecer diferencias morfológicas y anatómicas entre estos grupos para comparar su grado evolutivo. El contenido que desarrollaremos en este espacio será la introducción al reino animal. Además, estudiaremos sus generalidades y cómo estos se clasifican.
Muy bien, Carlos. Entonces, Carlos, la pregunta que siempre nos hacemos antes de empezar la temática, ¿qué es un animal? ¿Qué caracteriza a este grupo del resto de los organismos que hemos estado viendo y que son del dominio Eukarya, Carlos? Correcto. Comparten algunos aspectos con los otros reinos, por ejemplo, con las plantas, que son seres eucariotas. ¿Eucariotas? Son multicelulares, pero una diferencia de las plantas ahora con los animales es que estos carecen de pared celular. Muy bien, es algo muy importante de mencionar, ya que las células eucariotas pues tenemos células vegetales, células animales, y esa es la principal diferencia, que no tienen paredes celulares. También, Carlos, estos organismos son 100% heterótrofos, estaba acordándome de las plantas. Sí, son heterótrofos, ya que estos no pueden elaborar su alimento, sino que dependen de los productores, en este caso de los que son fotosintéticos, para poder alimentarse, Carlos, y extraer su energía y materia. O sea que estos son depredadores. Son depredadores, así es. Algo también que tienen este grupo, similar al grupo anterior que vimos, las plantas, es que aquí hay tejidos específicos y órganos específicos, como por ejemplo el tejido epitelial, que sirve para recubrir superficies tanto externas como internas. También vamos a encontrar un tejido muscular que permite el movimientos peristálticos para la digestión, desplazamientos, etc. También tenemos el sistema nervioso, que permite responder a los estímulos tanto externos como internos, y el tejido conectivo, que cada vez se especializa más en otras características que las vamos a ver en el módulo posterior, que es el de anatomía y fisiología animal. También, Jairo, al ser estos seres heterótrofos, al ser depredadores, tienen una característica: tienen la capacidad de desplazarse, de moverse. Correcto. ¿Y qué pasa con aquellos, Carlos, animales que están adheridos a un sustrato y que aparentemente no tienen movimiento? Es que, como tú lo dices, es aparente. El movimiento sí se da, porque algunos tienen tentáculos, algunos lo que hacen es filtrar, o sea que sí hay un movimiento, pero hay que observarlos con mucho detalle. Y en una etapa de su vida o de su ciclo de vida sí tienen movimiento cuando son estados larvarios, por ejemplo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Además, otro aspecto que comparten con los otros reinos es que tienen una capacidad de reproducción, tanto sexual como asexualmente. Y este aspecto lo vamos a estudiar en cada uno de los elementos que vayamos estudiando. Y con respecto a los tamaños y formas corporales, Carlos, tenemos desde aquellos microscópicos, pasando por aquellos de mediano tamaño, hasta llegar a grandes animales como la ballena azul. Correcto. En la presentación, en la imagen que les tenemos, especialistas pueden ver la fotografía de un calamar gigante. Muchas veces no sabemos que existen este tipo de animales. Creemos que los animales son de tamaños medianos, pequeños. Quizás lo más grande que podemos ver es el elefante, pero también hay otros animales que tienen dimensiones, podríamos decir, hasta inimaginables. Por ejemplo, los calamares. Conocemos calamares pequeños de 10-20 centímetros, pero también existen otros que alcanzan medidas bastante hasta más grandes que los los humanos pueden llegarse. Correcto. Muy bien. Ok, Carlos. También mencionar que los animales, para estudiarlos, para apoyarnos en la taxonomía y para hacer la clasificación de filogenética, se toman en cuenta otras características. Y en este caso es la simetría, Carlos. Son planos o ejes imaginarios, Carlos, que te permiten distribuir el cuerpo de forma simétrica o asimétrica. Y para eso nosotros contamos con diferentes tipos de simetría, que son las que presentamos a continuación. No sé si me puedes ayudar con la primera. Bueno, la primera simetría es la que le corresponde a los animales más simples, más sencillos, y es una simetría radial. O sea, parte de un eje central. Quiere decir que si hacemos cortes que pasen por ese centro, todas las partes que nosotros cortemos van a ser o iguales o muy parecidas. Muy parecidas. Así que yo no puedo saber en este caso, Carlos, cuál es la parte derecha, la parte izquierda, porque todas las
como tú lo acabas de decir, las secciones Todas son iguales. son iguales. Hay otra también tipo de simetría radial, pero que tiene un número determinado de partes, a la cual se le conoce como simetría pentarradial. Y esta está presente en los equinodermos como las estrellas de mar. Que para que nuestros especialistas puedan hacerse una idea, tenemos aquí presente un equinodermo, ¿verdad? Bueno, toda la familia, y aquí está la estrella de mar. Como pueden ver, cada parte es igual una de otra. Correcto. Muy bien. Y por último también tenemos la simetría bilateral, Carlos, que por lo general está presente en animales con un desarrollo evolutivo mayor. Solo que explicar acá también que el plano bilateral divide al animal en dos partes, en una parte derecha, en una parte izquierda, e incluso me permite diferenciar la región anterior y la región posterior. En este caso, Carlos, hay un grado de cefalización mayor. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de concentración del sistema nervioso en la parte anterior, a lo que nosotros le vamos a llamar cabeza. Nosotros pertenecemos a este tipo de simetría. Correcto. Otra característica, Carlos, que se toma en cuenta para clasificar los animales es por la presencia o ausencia de una cavidad interna. En este caso nosotros conocemos tres tipos. Tenemos el primero, que es el más sencillo, que corresponde a animales más sencillos o menos evolucionados, son aquellos que se les conocen como animales acelomados. ¿Qué significa eso, Carlos? Que entre la pared del cuerpo y la pared de la cavidad digestiva no hay un espacio, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de un animal acelomado. No confundamos la cavidad celomática con la cavidad digestiva, porque es muy aparte. Es la cavidad que se encuentra entre la pared del cuerpo y la pared digestiva. Si no está presente, entonces estamos ante un grupo acelomado. Correcto. Tenemos el segundo grupo, son los que tienen un falso celoma, a lo que denominamos nosotros pseudocelomados. Los pseudocelomados. Correcto. Y aquí tenemos a los gusanos redondos. Aquí sí hay un espacio, hay una cavidad, pero que se diferencia de los más desarrollados porque está completamente separada. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y a la que nosotros le conocemos como verdaderos celomados son aquellos que sí tienen exactamente esa cavidad. Como te repetía, entre las paredes del cuerpo y las paredes del tubo digestivo. En este caso hay una membrana, un tejido que se llama mesenterio que provoca esa división, Carlos. Y esto es una característica que está presente en animales más complejos. Esto lo vamos a estudiar con más profundidad en el siguiente módulo, el módulo 7, cuando hablemos de la fisiología animal. Vamos a hacer... tenemos todo un capítulo para trabajar con los colegas especialistas sobre la temática. Así que los invitamos a que sigamos. Otras características, Carlos, es que en los animales aparece un fenómeno que se le llama metamerismo. ¿Qué significa eso, Carlos? Que el cuerpo está seccionado en partes iguales. Esto es característico de algunos animales, no de todos. Aclaro esto, Carlos, porque, por ejemplo, mencionábamos los gusanos redondos, filonemátodo. Esto es el cuerpo no es segmentado, pero si hablamos de una lombriz de tierra, si nosotros lo vemos al microscopio, vamos a ver tiene anillos. Esos anillos, esas segmentaciones características. Como pueden apreciar en la imagen, tenemos incluso a los insectos. Si te fijas, el insecto está dividido en tres grandes metámeros, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. En el caso, aquí en este caso, en los insectos, los metámeros no necesariamente son del mismo tamaño. En cambio, en la lombriz de tierra sí. Y en el otro caso del poliqueto, que también tiene ese grado de división en el cuerpo, que se llama metamerismo. Tiene muchos anillos. Muchos anillos, correcto. Y lo vamos a encontrar en los filoanélida, artrópodos y cordados, que nos incluye a nosotros. Pero ¿y nosotros, Carlos, tenemos metámeros? Cabeza, tronco y extremidades. Bueno. Sigamos, Carlos. Algo también importante es sobre los tejidos embrionarios, Carlos, que en algunos son 2 y en otros son 3. ¿Nos podría explicar eso? Bueno, esto también, como les decíamos anteriormente, tenemos en el módulo de fisiología animal, vamos a hablar
estrictamente sobre este tema en un capítulo. Pero en este caso vamos a hablar de dos tipos de tejidos embrionarios. Tenemos los diblásticos y los triblásticos. Correcto. Los diblásticos, bueno, están formados precisamente por dos capas. Dos capas germinativas. Correcto. Y los triblásticos por tres. En este caso, los diblásticos, Carlos, tenemos que solo tienen el endodermo y el ectodermo. Y si pueden apreciar en la imagen, hay una capa muerta ausente que en realidad no es un tejido. Como ejemplo tenemos a los nidarios, en este caso una medusa. Si nosotros examinamos su cuerpo, pues solamente tiene dos capas y en medio de esas dos capas tiene una otra capa que se llama mesoglea, pero que no tiene vida. Es como una jalea que una está en división. medio. Sí, correcto, así aparenta la forma. Y en cambio, Carlos, los triblásticos, los animales triblásticos, tienen los tres tipos de tejidos, que son... Tienen endodermo, tienen mesodermo, que es la capa ausente en los diblásticos, y tenemos el ectodermo. El ectodermo. Y como ejemplo tenemos a los moluscos, incluso nosotros somos de ese tipo, somos triblásticos. Característica evolutiva para organismos más desarrollados. Muy bien. Y otra característica, Carlos, siempre te voy especificando, porque esto solo es de los animales, esto no lo vemos en plantas ni en otro grupo, solamente en animales, es que según cómo se desarrolla el blastoporo, voy a quizás hablar rapidito sobre esto, Carlos, en el desarrollo embrionario, cuando se empieza a formar la mórula y la blástula, antes de formar el embrión como tal, hay una especie de poro que se forma en esa estructura tan sencilla, y que para algunos animales ese poro va a ser la boca, ¿sí? Y la otra cavidad va a ser el ano. Y en el otro grupo, Carlos, ese poro va a ser el ano. Pero también va a ser la boca. Va a ser la boca. En este caso estamos hablando, si el poro da origen a la boca, entonces esos se van a llamar protostomados. Y como ejemplo tenemos a los anélidos, a los moluscos, a los insectos. Y como ejemplo de animales deuterostomados, tenemos a los peces y tenemos a los equinodermos y a los peces como representación de todos los vertebrados. De todos los vertebrados, ahí incluye nosotros. Nosotros somos del tipo deuterostomado, otro carácter evolutivo más complejo para... Y que lo diferencia específicamente de los demás reinos. Correcto. Vamos a ver, Carlos, ahora hablemos de la clasificación de los animales. Vamos a aclarar algo. El reino animal se ha dividido en dos grandes ramas. En aquellos animales que tienen una columna vertebral y otros que no la tienen. Ahora, ojo con eso, Carlos, porque muchas veces cuando hablamos de esqueleto, pensamos que nos estamos refiriendo solamente a los huesos, no necesariamente, porque hay endoesqueleto y hay exoesqueleto. Cuando yo me refiero vertebrado e invertebrado, es que el invertebrado no tiene columna vertebral. Y obviamente el vertebrado, pues sí tiene columna vertebral. Y como habíamos dicho al inicio, vamos a enfocarnos del grupo de los invertebrados. Entonces, Carlos, podríamos empezar a hablar del primer grupo. Bueno, tenemos al primer grupo, son el filo de las poríferas, en donde están todas las esponjas de mar. Aquí ya lo mencionamos, estos animales que por mucho tiempo, Jairo, se creyeron que eran plantas, porque son sésiles, carecen de movimiento aparente, ¿no? Sí. Hasta que allá por los 1800 se les estudió con más detalle y se descubrió que las corrientes que forman son generadas por la esponja. Por la esponja. Tienen células especializadas y son ciliadas y son los que generan esas corrientes porque se alimentan precisamente de la materia orgánica que está en el agua, la filtran y se alimentan. Muy bien. Y como tú lo mencionaste, Carlos, la principal característica es que tiene poros en el cuerpo y ahí viene el nombre de porífera. Son los animales más sencillos, incluso algunos consideran que no tienen tejidos verdaderos. Puede ser cierto, pero sí tienen tejidos epidérmicos bien desarrollados.
El otro grupo, Carlos, del que vamos a hablar son los nidarios, que también se conocen como celenterados. En este grupo muestra a las medusas, a los corales, a las anémonas, a las hidras. Y aquí, Carlos, en este grupo sí estamos hablando de verdaderos tejidos. Estos ya son diblásticos de simetría radial, comparado con el grupo anterior, los poríferos, que son asimétricos. Y así, Carlos, nosotros vamos estudiando cada grupo en una escala evolutiva cada vez mayor y mayor. Algo que es importante mencionarle a nuestros amigos y a nuestras amigas especialistas es que el término nidaria viene del griego nida, que es ortiga. Ortiga que pica. Que pica. Entonces, son seres que tienen células que son urticantes. Y ese mecanismo lo utilizan muchas veces para la defensa, pero también la utilizan para cazar. Para cazar. Y el otro sinónimo de este grupo, celenterado, ¿de dónde viene? Bueno, estos animales, me refiero a los nidarios, tienen una cavidad gastrovascular que se le llama coelenterón. Entonces de ahí viene la palabra celenterados, porque es un tipo de cavidad vascular que no es como la nuestra, Carlos, que está repleta de células especializadas para la digestión. Estas son más sencillas y por eso recibe el nombre de coelenterón y de ahí viene el nombre de celenterado. Podremos mencionar algo también en este filum, que tenemos dos grupos. ¿Sí? Unos que son pólipos y otros que son medusa. Y los que son medusa también a veces tienen su estadio de pólipo. Pasan por las dos fases. Pasan por las dos fases. La característica de los pólipos es que son sésiles. ¿Sésiles? Tienen un pie que se arraiga en un sustrato que puede ser roca o puede ser incluso a veces otro animal. O encima de los corales. Encima de los corales o encima de plantas inclusive. Sí. Y tenemos el otro grupo que son las medusas. Medusas, correcto. Muy bien. El siguiente filum, Carlos, es el filum de los platelmintos. Aquí estamos hablando ya de los gusanos verdaderos, porque la gente a las larvas de los insectos les dice gusano, pero los verdaderos gusanos son estos, Carlos. Y la palabra platelminto significa que estos animales son dorsodentalmente aplanados. Son planos. Ya dijimos, estos son acelomados, Carlos, ya son triblásticos a partir de acá. Y el desarrollo embrionario es protostomado. Aquí tenemos como ejemplo, Carlos, a las planarias de vida libre y a los platelmintos parásitos como las tenias, Carlos. O sea que tenemos dos grupos, unos que son parásitos y tenemos las planarias que son de vida libre. De vida libre. Aquí, en este caso, ya empieza a formarse un sistema digestivo, aunque es incompleto, pero ya hay. Es una faringe retráctil que sirve tanto como de boca como de ano, en este caso. Muy bien. El siguiente grupo. El filum nematoda. Sí, el filum nematoda. Aquí también tenemos gusanos. Aquí aparentemente son gusanos redondos. También la mayoría son parásitos. Parásitos de plantas, de animales. Entonces los podemos encontrar en el sistema digestivo de muchas especies, incluso nos parasitan a nosotros. Las ascaris lumbricoides, por ejemplo, que son las lombrices intestinales, son de este grupo. Sí, una característica es que, digamos, cuando los niños comen tierra, están gorditos y se andan rascando atrás, porque es un signo de que este amigo está habitando en su cuerpo. De hecho, también, Carlos, en las plantas provocan grandes pérdidas, ya que estos succionan todos los nutrientes a través de las raíces de las plantas y eso provoca marchitamiento y baja producción. Entonces son plagas que afectan los cultivos. Decir también que los nemátodos, Carlos, son ya pseudocelomados, son triblásticos y algo muy importante de ellos, cómo pueden vivir en el tracto digestivo y evadir los jugos gástricos, es porque tienen una cutícula que los protege, Carlos. De hecho, a la textura son duros. Parecería que son plásticos, ¿no? Sí. Entonces, esa es una característica evolutiva que les permite vivir en esos ambientes. De hecho, más adelante, nuestro colega Jairo les ha preparado una práctica en la que podemos observar nuestros amigos nemátodos que son
fitopatógenos. Sí, también, Carlos, mencionar que este grupo ya tiene dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Que aquí ya puedo diferenciar entre machos y hembras. En cambio, en los grupos anteriores, que son hermafroditas, la mayoría, ahí no hay machos, no hay hembra, ahí todos tienen tanto ovarios como testículos. En este caso aquí sí hay sexos separados. Por lo general los machos son más pequeños y la parte posterior termina en forma curva, correcto. El siguiente grupo, Carlos, Phylum. El Phylum Annelida. Aquí el mayor representante son los gusanos de tierra, que al contrario de los otros, estos sí son beneficiosos para el medio ambiente, para el suelo, para oxigenarlo, para proveer nitrógeno, especialmente para nuestros amigos agricultores. Los gusanos son beneficiosos. Muy bien, y el nombre del Phylum hace referencia a que el cuerpo está lleno de pequeñas divisiones que asemejan anillos, y ahí viene el nombre de anélido. Como representante tenemos a la lombriz de tierra, a las sanguijuelas y a los poliquetos, que en este caso son marinos. El siguiente grupo, Carlos, y este es uno de los más numerosos dentro del reino animal, el Phylum Molusca. ¿Qué te puedo decir de ellos, Carlos? Los moluscos son las babosas, los caracoles, los pulpos, los calamares. Pero ¿qué los hace diferente a los demás? Bueno, para empezar, estos son celomados, al igual que el grupo anterior, son triblásticos. Estos tienen una característica particular en su sistema digestivo. Son sistemas digestivos completos y tienen una estructura que les permite rayar o raspar las paredes, que es la rádula, Carlos. En los moluscos solamente en este grupo aparece. Y si te fijas, los caracoles ahí andan en la vitrina, ahí andan comiéndose, alimentándose de las algas que están adheridas a las paredes. Eso es muy importante. Muy bien. Podemos ver que hay moluscos sin concha, con concha, de una concha, con dos conchas, con 8 conchas, y así vamos a ver los grupos. Y de la reproducción, Jairo, una reproducción que muchos son hermafroditas. Hermafroditas. Fabuloso, por ejemplo, el del caracol, que al ser hermafrodita, pero no se autofecundan, sino necesitan de otro individuo para poder intercambiar células sexuales. Y eso le da una riqueza genética, ¿no? Correcto. Ahora, pero fabuloso cuando se encuentran, ¿no? Ambos se pueden fecundar. Sí. Bueno, Carlos, esto es el segundo grupo más grande de animales. El primer grupo más grande de animales lo constituye el Phylum Arthropoda. ¿Y Arthropoda de qué viene, Carlos? Porque aquí aparecen apéndices o extremidades articuladas. Por primera vez ya vos ves un insecto, sus extremidades son articulables. En los demás Phylum anteriores que hemos mencionado no existe esta característica. Y aquí, Carlos, tenemos muchos tipos de artrópodos, pasando, por ejemplo, por los crustáceos, donde tenemos a los cangrejos, los camarones, los caracoles. Correcto. O sea que el mismo nombre nos indica esa característica. La característica principal. Articulado, o articulado, que se dobla. Y podos, patas. O sea que patas que se articulan. Muy bien. También tenemos, Carlos, en este grupo a los insectos. Y aquí tenemos varios representantes. Aquí tenemos de varias clases, Carlos. Por ejemplo, aquí tenemos crustáceos, como la langosta. Tenemos a los arácnidos, como las arañas. Y tenemos a la clase insecta. Ojo con eso, Carlos, porque muchas veces confundimos a las arañas como insectos, pero en realidad pertenecen a una clase distinta de artrópodos. También tenemos a los diplópodos y los quilópodos, que son conocidos como 1000 pies o 100 pies. Algo que es importante, ¿cómo distinguirlos? Los insectos tienen, lo podemos hacer por el número de patas. Correcto, así es. Los insectos tienen 6 patas. No pasa de ahí, Carlos. Los arácnidos, 8 patas. Y los crustáceos pueden tener de 10 en adelante. De hecho, algunos dicen decápodos porque tienen 10 patas y así se van. Y los miriápodos, ¿verdad? Correcto. Que tienen más de 10 patas también. Ajá. Ahora, el siguiente grupo, Carlos, comparte, aunque nuestros especialistas no lo crean, como Ripley,
es el que comparte quizás características más similares a los vertebrados. Y no es porque tenga columna vertebral, sino que en cuanto a su desarrollo embrionario, son los equinodermos o el filum equinodermata. Que son los que tenemos. Correcto. Aquí. El filum equinodermata hace referencia, Carlos, a que la piel tiene espinas y es dura. De ahí viene la palabra equino, que viene de espina, y dermo, que es piel con espina y dureza. Y tenemos como representante a las estrellas de mar. Pero ¿por qué te digo, Carlos, que tiene mucho parentesco con el desarrollo embrionario de los vertebrados? Porque estos son deuterostomados, ya lo mencionamos, y al igual que el resto de los vertebrados, que también son deuterostomados, Carlos. Bien. Hemos hecho un paseo. Un paseo, digo, corto, porque este es un grupo extremadamente amplio y sería imposible tocarlo en estos cortos minutos, pero les invitamos, amigos, amigas, a que ustedes sigan investigando sobre cada uno de estos grupos, de estos filum, y cuentan con nosotros para poderles apoyar. Recuerden que está el chat que ustedes nos pueden escribir y con gusto, tanto Gudelia, Jairo y su servidor, estaremos prontos a responderle a sus preguntas. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si en este momento pasamos a hacer una práctica donde vamos a ir tocando temas teóricos que acabamos de ver y vamos a ir viendo a los organismos y analizando sus características, como lo hemos procesado en el laboratorio? Excelente. Entonces los invitamos a que sigamos con las prácticas. Estimados especialistas, sean bienvenidos a una jornada más del módulo 5, Sistemática y Biodiversidad. En esta ocasión estaremos trabajando la unidad número 4, Reino Animal. Las actividades que a continuación les presentaremos corresponden al grupo específicamente de los invertebrados. Las actividades a desarrollar son: en la actividad número 1 trabajaremos el filum Nidaria, la clase Hydrozoa y la clase Anthozoa. La actividad número 2 trabajaremos el filum Platelminto, la clase Turbellaria y la clase Cestor. En la actividad número 3 trabajaremos el filum Nematoda. Durante la actividad número 4 trabajaremos el filum Annelida y la clase Oligochaeta. En la actividad número 5 hablaremos un poco sobre el filum Mollusca, la clase Gastrópoda y la clase Bivalvia. En la actividad número 6 desarrollaremos el filum Arthropoda. Dentro de los animales marinos que forman parte de filo Nidaria se encuentran las hidras de agua dulce, también conocidas como pólipos de mar. El género hidra pertenece al filum Nidario, donde también se encuentran medusas, anémonas y corales. Con más de 9.000 especies, este grupo se caracteriza por la presencia de nidocitos, órganos urticantes utilizados para la caza. Siendo el único género de la familia Hydridae, la especie que lo conforman son de forma pólipo, con pocos centímetros de longitud, que habitan en aguas dulces. Las especies más conocidas son la Hydra vulgaris y la Hydra virilissima.
La hidra presenta un pequeño cuerpo que puede medir hasta 30 milímetros de longitud. Su forma pólipo es de simetría radial, es de forma tubular con tentáculos alrededor de su boca. Generalmente se la encuentra aferrada a rocas u otros animales, gracias a su discopedia. Su esqueleto hidroestático requiere del agua para su soporte y movimiento. Son especies que atrapan con sus tentáculos partículas en suspensión en el agua, aprovechando las corrientes. Estas partículas pueden ser de origen vegetal, detritos, fitoplancton, o bien de origen animal, restos, larvas, zooplancton, invertebrados microscópicos. Al entrar en contacto las partículas sólidas con los nematocitos, estos se activan lanzando diminutos dardos que liberan sustancias neurotóxicas y fijan las partículas. Posteriormente, los tentáculos llevan el alimento hasta la boca, en la base de los tentáculos. Su reproducción es asexual y sexual. Los ejemplares de hidra producen asexualmente pequeñas hidras desde su tronco a partir de pequeñas gémulas o yemas. Este mecanismo de reproducción se denomina gemación. Su capacidad de regeneración es increíble, hasta el punto de que se consideran animales inmortales. Este mecanismo regenerativo se denomina morfalaxis. También pueden generar órganos sexuales masculinos y femeninos. Son individuos hermafroditas. Los gametos se liberan al medio acuoso, donde se fertilizan, y los huevos caen al sustrato, donde pueden enquistarse para superar temporadas de sequía y de oscilaciones bruscas hasta que brota un nuevo individuo. Coral es el nombre común de los miembros de una poblada clase de invertebrados marinos caracterizada por poseer un esqueleto protector de carbonato de calcio o córneo. Los corales segregan carbonato de calcio por la parte inferior del cuerpo de cada individuo o pólipo y forman unos cuencos esqueléticos a los que se anclan los pólipos, retrayéndose a su parte interior cuando hay peligro. En el disco oral aplanado de la parte superior del cuerpo se encuentra un orificio bordeado de tentáculos plumosos y cilios filiformes que hacen las veces de boca y ano. Durante la noche, el animal extiende los tentáculos, atrapa a plancton animal arrastrado hacia él por el agua y se lleva el alimento a la boca. Las células urticantes o nematocitos de los tentáculos pueden también paralizar a la presa. Algunos corales viven como pólipos solitarios, pero en su mayor parte son coloniales. Los pólipos coloniales miden de 1 a 3 milímetros de diámetro. Están conectados lateralmente por tubos que son una extensión de la cavidad gastrovascular de los pólipos, y la colonia crece por gemación asexual en la base o el disco oral de los pólipos. Los corales se generan a través de colonias de pólipos que segregan cristales de carbonato de calcio o sustancias óseas. Estas sustancias forman un esqueleto rígido al que se encuentran unidos todos los pólipos. Los plantelmintos, conocidos también como gusanos planos, son un grupo de animales invertebrados que incluyen aproximadamente unas 20.000 especies. Dentro de las características utilizadas para clasificar a estos animales, destacan el ser acelomados, protóstomos y tribásticos. Acelomados, puesto que no tienen un celoma o cavidad corporal general, y su cuerpo es macizo. Protóstomos, ya que la boca del animal deriva del blastoporo embrionario, y tribásticos, puesto que presentan 3 hojas embrionarias durante su desarrollo: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Morfológicamente, los plantelmintos son aplanados dorsoventralmente y tienen simetría bilateral. Su cuerpo es blando
y no presentan segmentación. Se distinguen dos tipos formas de vida, los de vida libre y los parásitos. Los plantelmintos de vida libre normalmente presentan cierto grado de cefalización y de hecho son los animales más sencillos en presentar esta particularidad. Esta zona similar a la cabeza es donde se encuentra el cerebro primitivo del animal. Sin embargo, los plantelmintos que son parásitos no presentan esta cefalización y en su lugar presentan ciertos órganos y apéndices como ganchos y ventosas que les permiten sujetarse a sus hospedadores. Las planarias son un grupo de gusanos planos, de ahí su nombre, cuya clase era anteriormente la turbelaria. Por ello son llamados también turbelarios. De estos gusanos se conocen cerca de 4.500 especies y de ahí reside su importancia. La mayoría de ellos son acuáticos. Hay algunas otras especies adaptadas a los ambientes húmedos. La clase turbelaria era considerada un grupo de plantelmintos que acogía a todos los que no son estrictamente parásitos. Sin embargo, con el paso del tiempo y del desarrollo de la taxonomía, esta clase ha desaparecido. Por lo tanto, las planarias son consideradas grupos parafiléticos que incluyen plantelmintos que no son parásitos y los acelomorfos. Estos cambios se deben a una mayor profundización en el estudio de la línea evolutiva de estos animales. Características. Se trata de invertebrados de muy pequeño tamaño y una longitud bastante variable. Nos podemos encontrar ejemplares que van desde el milímetro hasta los 600 milímetros de longitud. En cuanto a su morfología, nos podemos encontrar con un gran número de cilios a lo largo de su cuerpo. Los cilios son empleados para crear movimientos pequeños que generan remolinos microscópicos a su alrededor. Las planarias se asemejan a los plantelmintos morfológicamente por tener simetría bilateral. Esto significa que tienen un eje longitudinal que separa dos partes del cuerpo simétricas. En el caso en el que sean dañadas, pueden regenerar su cuerpo si pierden alguna parte. Incluso son capaces de regenerar la cabeza. La mayoría de las planarias tienen una vida libre, a diferencia de los plantelmintos que son parásitos. En cuanto a la reproducción, las planarias son capaces de reproducirse tanto sexual como asexualmente. Algunas de ellas se reproducen mediante la fragmentación de sus cuerpos. Son capaces de clonarse a sí mismas mediante una división transversal. También pueden hacerlo asexualmente, mediante gemación. Sin embargo, la forma de reproducción más conocida y común es la sexual. Para ello, todas las planarias deben fertilizar huevos en su interior, mediante la cópula con otro individuo. Son todas hermafroditas, por las que pueden autofecundarse. Los nemátodos son un grupo de animales que se caracterizan por tener un cuerpo cilíndrico sin segmentaciones. Estos seres vivos se encuentran muy distribuidos por todo el globo terráqueo, aunque principalmente están en ambientes tropicales. Existen aproximadamente unas 25.000 especies que se pueden encontrar en hábitats terrestres y acuáticos. La mayoría de los nemátodos tienen un estilo de vida parásito, por lo que requieren de un huésped para poder desarrollarse. Muchas especies de nemátodos son agentes causantes de ciertas enfermedades en plantas y animales. Los nemátodos son organismos triblásticos porque durante su desarrollo embrionario presentan las 3 capas embrionarias conocidas: ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de esas capas se originan los diferentes tejidos y por consiguiente los órganos que conforman al individuo adulto. Para realizar un estudio de nemátodos fitopatógenos se hace el siguiente procedimiento. Primero obtenemos una planta juvenil y de esta extraemos
las raíces con suelo. Llevamos la planta al laboratorio, colocamos la planta con todo y el suelo en una caja Petri, humedecemos y con una aguja de disección o con otro instrumento que nos permita mezclar el agua, el suelo y las raíces. Con una pipeta Pasteur extraemos una pequeña muestra de agua con sedimento, la colocamos en el portaobjeto y colocamos un cubreobjeto para elaborar nuestra preparación al fresco para observar en este caso los nemátodos. A continuación preparamos el microscopio y procedemos a observar. Como pueden apreciar en la imagen del microscopio, se aprecia un nemátodo fitopatógeno moviéndose de forma serpenteante. La característica de estos nemátodos es que presentan un cuerpo cubierto por una cutícula. En la parte anterior poseen una estructura en forma de estilete que permite al nemátodo perforar la raíz de la planta que parasita y así obtener los nutrientes, causándole daños a la planta. Estas especies son parásitas y viven en el suelo. La mayoría de las especies son dioicas, aunque hay algunas otras que son hermafroditas. Se observa en ellos la reproducción sexual y asexual, siendo la primera la más frecuente y común. Además, son mayormente ovíparos y casi todos tienen un desarrollo indirecto, ya que de los huevos emergen larvas que requieren algunos cambios o mudas para alcanzar el estado adulto. Phylum Annelida. El Phylum Annelida está constituido por animales que tienen una forma vermiforme. Significa que tienen un aspecto parecido a gusanos, con la diferencia que su cuerpo está dividido en segmentos llamados anillos, y de ahí viene el nombre de anélidos. Los anélidos se clasifican en 3 clases. Están los poliquetos, que son estrictamente marinos. Están los oligoquetos, como la lombriz de tierra, que están viendo ustedes en la imagen, en el video. Y también tenemos a un grupo donde se encuentran las sanguijuelas. En este caso estamos hablando de los hirudinios. Este grupo tiene una simetría bilateral, o sea, una región en la que podemos diferenciar su cuerpo en una parte anterior y una posterior. En la parte posterior, ustedes pudieron apreciar una estructura que emerge que se llama prostomio, que a la lombriz de tierra le sirve para abrirse paso en el suelo. Estos animales tienen una importancia ecológica, ya que cuando cavan túneles, esto permite que el suelo se oxigene y sus desechos metabólicos sirven para fertilizar los suelos, en una industria llamada lombricultura. Ustedes pueden apreciar el cuerpo que está segmentado, tiene somitas o metamerismo, que lo hemos mencionado. Podemos apreciar en la imagen la parte anterior donde está el prostomio. Hay una parte del cuerpo que se ensancha y que se le conoce como clitelo. El clitelo es la estructura de reproducción sexual que tienen estos animales. Mencionar que estos animales son hermafroditas, quiere decir que tiene tanto ovarios como testículos, y cuando se reproducen estos animales con otro individuo, juntan los clitelos e intercambian tanto espermas como óvulos. Estos animales son los anélidos, que hace referencia a los anillos del cuerpo. Vamos a desarrollar la actividad número 6 del Phylum Arthropoda, subphylum Crustacea y clase Malacostraca. En esta actividad vamos a estudiar la morfología externa de la jaiba Calinectes sapidus. Como pueden observar, en la parte anterior vamos a encontrar el rostro, donde están los ojos con los pedúnculos. Aquí se pueden observar los pedúnculos, donde se posicionan los ojos, las antenas.
Estar la boca. Tenemos aquí el caparazón, en donde se van a observar los dientes. Tiene 8 dientes y también se encuentra la espina lateral que sirve para medir el ancho del caparazón. Luego vemos que tienen diferentes tipos de patas. Las primeras se llaman quelípodos y tienen una estructura que se llama dactilo, que es móvil. Esto que vemos acá se conoce como propodio. Luego tenemos el carpo y el mero. Al otro extremo pues es una estructura igual. Los dos reciben el nombre de quelípodos. Luego tenemos el otro tipo de patas que les sirve para caminar. En él van a estar también el dactilo, el propodio, el carpo y el mero. Y así también para la otra estructura. Luego vemos que las patas traseras están modificadas, que son las que les sirven para nadar. Como ven, en este caso, pues las patas nadadoras están modificadas. El dactilo es muy diferente a las otros tipos de patas. Ventral del cefalotórax vamos a tener el abdomen. Aquí se encuentra replegada la parte ventral del caparazón. Sus apéndices, pues como pueden observar, pueden estar modificados para la natación, para llevar los huevos en el caso de las hembras, o como estructuras copuladoras en el caso de los machos. Esto que vemos acá es el telson. Este es un macho. Como vemos, tiene una forma más o menos triangular y se observa una metamerización diferente según el sexo, ¿verdad? Finalmente vamos a tener la boca o cavidad bucal, que es ventral y está formada por 6 pares de apéndices o piezas bucales, cuya función radica en manipular y fragmentar el alimento y en auxiliar la respiración. El último de ellos, que es el tercer maxilípedo, cubre ventralmente a todos los demás y es el único visible externamente. Como hemos visto, queridos y queridas especialistas, en estas prácticas hemos desarrollado la descripción de los grupos más representativos de los animales invertebrados. Jairo, es importante que nuestras colegas especialistas puedan hacer este tipo de ejercicios con sus estudiantes, llevarlos a la vida. Si ustedes pueden notar, los recursos que hemos utilizado son fáciles de obtener. Bueno, ustedes lo tienen ya en la naturaleza. Lo que necesitamos es nada más ser curiosos, Carlos, y poner atención en todo lo que nos rodea. Así que les invitamos a que sigamos estudiando más el reino animal, específicamente a los invertebrados. Y les dejamos ahí el chat abierto para que ustedes nos hagan las consultas y comenten respecto a las características de los animales. Recuerden que tienen un manual de prácticas de laboratorio que pueden utilizar para hacer este tipo de ejercicios. Colegas, les invitamos a que nos compartan sus inquietudes, sus comentarios, y les invitamos también a que investiguen, a que profundicen sobre este maravilloso tema. Les esperamos entonces en el chat por si tienen algunas dudas o, como les decíamos anteriormente, comentarios al respecto, y prestos estaremos a contestarles. Les esperamos entonces, queridos amigos, a la próxima sesión que tendremos la otra semana en este mismo espacio. A las 11 a.m., recuerden. Saludos. Hasta luego.